Buenos días jóvenes, bienvenidos a otra clase de Biología General. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre la gametogénesis. Ya entendimos cómo se da el proceso de la división celular, la mitosis y la meiosis, y ahora vamos a ver cómo se generan los diferentes gametos reproductivos en el caso de los hombres y en el caso de las mujeres humanos. Ovogénesis para las mujeres y espermatogénesis para el caso de los hombres. ¿Qué vamos a entender nosotros por gametogénesis? Gametogénesis es el proceso de formación de gametos. Los gametos tienen la mitad de la cantidad de cromosomas que tiene una célula somática, una célula normal de nuestro cuerpo. Nuestras células son de 46 cromosomas. Tienen 23 que vienen de vía paterna y 23 que vienen de vía materna. 44, estos son somáticos, es decir, no tienen una intervención en procesos de diferenciación sexual, y 2 son sexuales. Los sexuales son los X y los Y. En el caso de las mujeres, ellas generan gametos con 23 cromosomas cada uno. Cada uno de los gametos que van a ser generando, que en este caso son los óvulos, ¿verdad? Esos óvulos van a llevar 23 cromosomas. 22 van a ser cromosomas somáticos y uno va a ser un cromosoma sexual, que en el caso de las mujeres únicamente van a ser de tipo X, mientras que en el hombre vamos a tener también en cada uno de sus gametos 23 cromosomas. 22 van a ser de tipos somáticos y uno va a ser de tipo sexual, pero ese puede ser de dos tipos, o puede ser X o puede ser Y. Es decir, en cada uno de los espermatozoides que se van a ir generando, o va a haber un X o va a haber un Y, ya no van a existir los dos, solamente va a haber uno. Entonces ese es el gameto X y ese es el gameto Y en el caso de la diferenciación sexual. Bien, tenemos que se inician estas células, estos gametos se inician con las llamadas células germinales, que son de tipo diploide, ovogonias en el caso de las mujeres y espermatogonias en el caso de los hombres. Las somáticas son diploides y las sexuales son haploides, o serían los denominados gametos, ¿verdad? Acá tenemos los tipos de gametos que se pueden generar en cuanto a la diferenciación sexual, en cuanto a los cromosomas sexuales, y vamos a estar con el óvulo, que es de tipo X, y los espermatozoides, que pueden ser de X o Y. Entonces, quien da la diferenciación sexual va a ser el hombre. Dependiendo del tipo de espermatozoide que penetre en el óvulo, así va a ser el nuevo ser que se va a generar. Si el espermatozoide, digamos este que está acá, es un espermatozoide que lleva un cromosoma X, el descendiente, el cigoto, va a ser de tipo XX, que va a ser una mujer. Si el espermatozoide lleva un cromosoma sexual Y, entonces el siguiente descendiente va a tener X de la madre más el Y del espermatozoide, XY, va a ser un hombre. ¿Ok? ¿Dónde se da este proceso de fecundación? Se da acá, en las trompas de falopio. Después de que del ovario es liberado el óvulo, es liberado hacia las trompas de falopio, aquí lo que va a suceder es la fecundación. De ahí va a venir ya la célula fecundada y se va a comenzar a multiplicar, va a ir multiplicándose medio avanzando hasta llegar a las paredes del endometrio, en donde se va a adherir y va a permanecer ahí hasta que se vaya generando el nuevo individuo y hasta que nazca. Si no hay una fecundación, el óvulo simplemente es expulsado en la menstruación. Ovogénesis, el primero de los procesos, que en este caso es la generación de gametos femeninos, es el proceso de generación de estos gametos femeninos y se lleva a cabo en los ovarios. Acá tenemos los cortes de los ovarios, las trompas de falopio, el útero, vagina, labios menores, ¿no? Las células resultantes son denominadas ovocitos. Se pueden distinguir tres fases: la proliferación, el crecimiento y la maduración. La proliferación se da durante el desarrollo embrionario, es decir, al inicio de la creación de la niña, y las células germinales de los ovarios se reproducen por mitosis y generan una gran cantidad de ovogonias, las cuales pueden ser de hasta 7 millones, pero estas van a ir reduciéndose en cantidad a medida va avanzando el tiempo. Cuando ya la chica llega a un proceso, ya nace y llega a su pubertad, en ese momento la cantidad de ovogonias se ha reducido considerablemente, y de todas esas millones que se habían generado van a estar en el carácter de las miles. Esas miles que habían, solamente entre 400 o 500 van a lograr convertirse en ovocitos, es decir, solamente 400
o 500 óvulos o ovocitos van a ser liberados a las trompas de falopio para que pueda existir una fecundación. El crecimiento en la pubertad generan estos ovocitos de primer orden. Luego tenemos la maduración, en el cual el ovocito de primer orden sufre diferentes procesos meióticos. Ya lo vamos a entender en la siguiente diapositiva. Acá tenemos un poco más explicado esto, tenemos el proceso para que entendamos cómo se van dividiendo las células, y acá tenemos cómo se va a dar eso ya en el interior del ovario, que es un poco más complejo, pero la forma de entender esto es simplemente así. La célula, la ovogonia, va a entrar en procesos meióticos, va a generar una gran cantidad, miles y miles de ovocitos primarios. Estos ovocitos primarios van a seguir un proceso de crecimiento y van a entrar en un proceso de división meiótica, y esto ocurre incluso antes del nacimiento. Ese ovocito primario detenido en la primera etapa de la meiosis, entonces aquí ya comenzó su etapa meiótica 1, pasa de la profase y ahí se estanca en la profase 1. Ahí hay un estancamiento. Ese estancamiento va a durar ¿cuánto tiempo? Hasta la pubertad. Acá dice pubertad hasta la menopausia, pero acá tenemos que hasta la pubertad va a durar ese estancamiento de los ovocitos, en el cual ya cuando hay pubertad hay liberación de hormonas folículo estimulantes. Esas hormonas van a contribuir a que el ovocito que estaba detenido en la primera división meiótica continúe. Entonces él pasa de la profase 1 a la metafase 1, a la anafase 1, a la telofase 1, generándonos así dos células distintas. Esta célula es un ovocito ya secundario que se detiene en la segunda etapa meiótica, y esta otra célula, que casi no tiene citoplasma porque esta se lo llevó todo, esta también va a sufrir su siguiente división meiótica, pero se llaman cuerpos polares. Estos no tienen una función en específico, simplemente el que nos interesa es este que está acá. Entonces, después de la pubertad va a venir uno de los ovocitos que se encontraba en el ovario y va a pasar de la división meiótica 1 en la que se encontraba, va a pasar y va a completar esa división meiótica, generándonos esta célula. Esta célula, ya denominada ovocito secundario, va a ser liberada cuando ya exista el proceso de ovulación. Ese proceso de ovulación se va a dar, el ovocito va a ser liberado a las trompas de falopio, en donde se va a dar la fecundación, si se da. Y si se da esa fecundación, entonces la célula va a continuar su proceso reproductivo, su proceso de división meiótica 2. Si no se da, ella es eliminada, este ovocito es eliminado en la segunda etapa de la meiosis, que sería la metafase. Ahí va a estar estancada. Solo si hay fecundación va a continuar a la anafase y la telofase. Si no, él es liberado y sale a través de la vagina por medio de la ovulación en estado de división meiótica 2 en la etapa de metafase. Al final de todo este proceso, lo que vamos a obtener es una célula viable, un ovocito, el cual puede ser fecundado. Los otros tres van a ser cuerpos polares que se van a generar. En la primera división meiótica teníamos un cuerpo polar que sufre su división meiótica 2 también, y que genera otros dos cuerpos polares que van a degenerar. Se van a reabsorber y van a morir, digamos. No tienen una función específica. Mientras que la célula grande, el ovocito secundario, sí va a seguir su proceso de división meiótica, y al completarse se va a generar otro cuerpo polar que también va a degenerar, y el óvulo ya fecundado, el cual va a generar un nuevo individuo. ¿Cómo podemos observar esto acá? Acá lo que tenemos es el corte del ovario. En el laboratorio también lo vimos. Y cada una de estas células, cada uno de estos ovocitos que están acá, están rodeados de un montón de células. Cuando está rodeado de un montón de células, a eso se le denominan folículos. Tenemos los folículos primordiales y de reserva, que se encuentran en las orillas, los folículos primarios, que tienen un mayor tamaño, los folículos primarios multilaminares, que tienen diferentes capas de células alrededor, los folículos secundarios, que ya tienen pequeñas cavidades centrales con líquido folicular, y los folículos grafianos, que son los de mayor tamaño. ¿Cómo los vamos a diferenciar? Los folículos primordiales son los que están a la orilla y tienen una sola capa de células pequeñas.
Los folículos primarios ya tienen una capa de células un poco más grandes, tienen estas zonas alrededor que son denominadas zonas pelúcidas, teca folicular, perdón, la teca folicular, que son estas células que están alrededor. Luego, en el folículo primario multilaminar ya tenemos tres capas o más capas de células alrededor y tenemos una pequeña capa dentro que es la denominada zona pelúcida, que tiene una función de protección contra otro tipo de fecundación de células que puedan fecundar ese óvulo, evita que se dé ese tipo de acciones, ¿no? Y que solamente sea la especie igual, el individuo de la misma especie el que pueda fecundarlo. Luego tenemos ya el folículo secundario, el cual tiene una mayor cantidad de capas y tiene líquido folicular. Y tenemos ya el cuerpo grafiano, ¿no? El folículo grafiano, folículo terciario, folículo maduro, folículo premenstrual, el cual tiene una gran cavidad antral, que es este antro folicular, tiene mucho líquido folicular y tiene acá igual el ovocito. Este ovocito ya es un ovocito en estado secundario. Los primeros, todos estos tienen folículos, tienen ovocitos en estado primario. Primario acá, primario, primario, primario. Y este en secundario. Este es el que es liberado y ya sale a ser fecundado a las trompas de falopio. ¿Qué otras estructuras tenemos acá? Cuando este ovocito sale, queda esta parte de acá, que la cual se va a cerrar y va a convertirse en un cuerpo lúteo. Ese cuerpo lúteo lo que va a tener una función de generar progesterona. La progesterona tiene una función, es una hormona la cual tiene función de ayudarle al embrión, digamos, al óvulo fecundado, adherirse al endometrio de las paredes del útero. ¿Para qué? Porque ahí se va a ir generando y multiplicando y hasta generar la placenta y un nuevo individuo. Pero es necesario entonces que se dé ese tipo de hormonas. En muchas ocasiones cuando no hay o hay falta de hormonas, progesterona, se pueden dar abortos espontáneos porque no se adhiere el óvulo fecundado a las paredes del endometrio. Entonces es necesario que se dé ese tipo de hormonas y se dan acá en esta estructura que dura un par de semanas, liberando esta progesterona. Luego esto va a generar un cuerpo blanco y una cicatriz que va a quedar nada más ahí, que va a degenerar y va a desaparecer. Acá podemos verlo también nuevamente, tenemos el ovario, tenemos las trompas de falopio, el útero aquí en la pared del endometrio es en donde se va a venir a adherir el óvulo ya fecundado para que se genere el nuevo individuo. Pero se necesita, como les decía, de estas hormonas del cuerpo lúteo para que se dé esa adherencia ahí en esas paredes del útero. Acá tenemos el ovario, en el cual podemos ver el folículo primordial, a las orillitas pequeños, tenemos un folículo primario, que es pequeño, folículos en desarrollo le llaman aquí, que podrían ser los folículos secundarios, estos de acá, o primarios secundarios. El secundario ya tiene esta cavidad antral. Y de ahí tenemos el folículo maduro, ¿no? Que es el folículo ya de mayor tamaño, con un ovocito. Vean, óvulo en secundario, dice. Estos de acá tienen óvulos primarios todavía. Este sí ya tiene un óvulo secundario, un ovocito secundario, el cual va a ser liberado para que se vaya para allá, para que sea fecundado. Y acá vamos a tener el cuerpo lúteo, lo que queda aquí para generar esa hormona importante para que se dé la adherencia del óvulo fecundado a las paredes del endometrio del útero. Ok, así de simple es el proceso de la ovogénesis. Es la generación de óvulos con la mitad de la carga genética, 23 cromosomas. En ese caso llevan 22 cromosomas normales somáticos y un cromosoma X. Ahora vamos con la espermatogénesis. La espermatogénesis es el proceso de producción de gametos masculinos, espermatozoides. ¿Se desarrolla ¿dónde? En los testículos, específicamente en los túbulos seminíferos. Las células resultantes se denominan espermatozoides y poseen 4 fases: la proliferación, el crecimiento, maduración y diferenciación. La proliferación: las células germinales sufren mitosis para generar una alta cantidad, miles y miles, millones de espermatogonias.
Esas espermatogonias van a comenzar su proceso de crecimiento. Esta célula en interfase aumenta su tamaño y duplica la cantidad de ADN. Genera espermatocitos primarios. Estos espermatocitos primarios van a entrar a la fase de maduración. Sufren dos divisiones meióticas. Entonces, ¿quiénes son los que sufren los procesos de división meiótica? Los espermatocitos primarios. La primera genera espermatocitos secundarios y la segunda genera las espermátidas. La diferenciación: cada espermátida genera un flagelo y un acrosoma que les van a servir para poder desplazarse en el líquido y poder llegar a fecundar el óvulo. Veámoslo nuevamente acá. Tenemos el esquema con las células que se generan y desde cómo comienza todo. De igual forma aquí tenemos tres etapas, ¿no? Proliferación, crecimiento, maduración y la diferenciación que no sale aquí. ¿Por qué? Porque no sale la parte en la que se está generando la colita de los espermatozoides, que es esto de acá, diferenciación. Entonces tenemos, acá solo dice mitosis, meiosis 1, meiosis 2 y diferenciación, que sería como la proliferación. Sería aquí, por mitosis se genera una gran cantidad de espermatocitos primarios. Estos espermatocitos primarios van a comenzar a crecer y luego comienzan con la división meiótica 1 en su proceso de maduración y van a generarnos dos espermatocitos secundarios. Luego estos espermatocitos secundarios entran a la siguiente división meiótica 2 y nos generan 4 espermátidas. Esto de acá es la maduración y luego viene la diferenciación, que ya es la generación del acrosoma, que va a ir ubicado aquí en la punta de la cabeza del espermatozoide, y el flagelo o la cola. Bien, espermatogonia se va a dividir por mitosis, 44 cromosomas somáticos y un cromosoma X y uno Y. Se generan por mitosis nuevamente un montón de células espermatocitas primarias que tienen la misma dotación genética, 44 cromosomas somáticos y 2 cromosomas sexuales, un X y un Y. Luego estos ya entran a una división meiótica 1 y nos va a generar 22 cromosomas somáticos. Y este puede llevar o un cromosoma X o un cromosoma Y. Si lleva un cromosoma X, va a pasar esto. Si lleva un cromosoma Y, va a pasar esto. Lo mismo prácticamente, pero a partir de este espermatocito secundario que tiene un cromosoma X, se van a generar dos que tienen un cromosoma X también. Y a partir de este que tiene un Y, se van a generar otras dos en la meiosis 2 que van a tener cromosomas Y también. Entonces genera mitad cromosomas X, mitad cromosomas Y. De igual forma, si se fijan, entonces los espermatozoides o pueden llevar cromosoma X o pueden llevar cromosoma Y. Y así, como estamos hablando de los cromosomas aquí, que pueden, del cromosoma sexual, que puede ser X y Y, también dentro de estos 22 cromosomas podríamos estar hablando de genes. Los genes que codifican para el color de cabello negro, puede que se hayan ido para esta célula, y los que codifican para el color de cabello amarillo, se hayan ido para estas células. Entonces todas estas van a codificar para color amarillo y estas para color de cabello negro. ¿Qué sucede cuando ellas lleguen a fecundar? No todos los espermatozoides van a entrar uno nada más, o a lo sumo dos, o si hay algún caso hay tres, ¿verdad? Pero generalmente es uno, es lo normal, es uno que el que va a penetrar el óvulo. Cuando ese penetre, se va a generar el nuevo individuo, pero ese espermatozoide puede llevar el gen de color amarillo, puede ser este para el cabello, o puede llevar los genes que codifican para el color de cabello negro, o puede llevar un cromosoma X, o puede llevar un cromosoma Y. Ahí es donde practicamos o hablamos de la probabilidad de que salga un niño de tal color de cabello, o de la probabilidad de que salga un niño o una niña. Es debido a eso, a la generación de estos gametos. Cuando hablamos de expresión genética, cuando hablemos de las leyes de Mendel, vamos a ver eso, que son gametos. Entonces cuando hablamos de gametos, hablamos de esto que está acá y cómo se genera, ¿ok? Acá lo que tenemos son los diferentes conductos, que son los túbulos seminíferos, que se encuentran adentro de los testículos. Estos túbulos seminíferos son los encargados de
producir los espermatozoides. ¿Cómo se van a ubicar? Acá tenemos las células espermatogonias que se ubican hasta la parte más externa, y las células que se van a ir diferenciando son todas esas espermatogonias que nos van a generar un espermatocito primario. Ese espermatocito primario nos va a generar un espermatocito secundario, luego una espermátida, y aquí en el lumen del túbulo seminífero es en donde se va a dar la liberación. Es en estos claros de aquí, 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 este de acá, este de acá. Aquí es donde se liberan. En estos espacios blancos no, aquí no, esto está fuera del túbulo seminífero. Acá vamos a encontrar algunas células como son las células de Leydig, que tienen una función hormonal, y adentro del túbulo vamos a tener células también que no generan espermatozoides, que se van a ir a lo largo de toda la parte de la corteza de acá del túbulo seminífero, y no van a generar espermatozoides. Esas son las células de Sertoli, que tienen una función de nutrir a los espermatozoides. Entonces así es como se generan esos millones de espermatozoides, que luego son liberados y llegan hasta el conducto deferente y son liberados con el objetivo de ir a fecundar un óvulo. ¿Cuáles son algunas de las diferencias entre ambos procesos, entre la espermatogénesis y ovogénesis? El lugar obviamente es distinto, uno se da en los testículos y el otro en los ovarios. Las células primordiales se denominan espermatogonias en los espermas y ovogonias en los óvulos o en la ovogénesis. La cantidad de células viables que se generan son 4 espermatozoides viables en la espermatogénesis y un ovocito en la ovogénesis. El citoplasma, ¿cómo se divide el citoplasma en la espermatogénesis? La división es por igual, todos los espermatozoides llevan la misma cantidad de citoplasma, mientras que en la ovogénesis una célula lleva la mayor cantidad de citoplasma en comparación a las otras. El tiempo de reproducción tenemos que es de casi toda la vida en los espermatozoides, en los hombres, mientras que en las mujeres se nace con un número limitado, como de 400.000 folículos, los cuales van a ir degenerando hasta tener hasta 400 o 500 folículos disponibles para ser liberados en las diferentes ovulaciones que se van a dar mensualmente. Entonces hay una cantidad limitada. ¿Qué sucede cuando se acaba esa dotación de folículos? Ya no va a haber ovulación, y a ese proceso se le denomina menopausia. Tenemos también los centriolos, que se mantienen sus centriolos durante toda su etapa meiótica en el caso de los espermatozoides, mientras que en la ovogénesis sus centriolos están al inicio de la meiosis 1 y se complementan con los centriolos de los espermatozoides ya en la siguiente división meiótica 2. Hasta acá completamos la clase de este día. Es una clase de repaso en la cual hemos visto el proceso de ovogénesis, espermatogénesis, cuáles son las diferencias, similitudes, qué tipos de células son las que se generan, qué dotación genética tienen los gametos, cuál es su importancia en la generación, en esta reducción de cargas genéticas para poder generar un nuevo individuo, qué células hay ahí que no están generando gametos, pero que sí tienen una función de tipo de nutrición o de tipo hormonal. ¿Para qué sirven esas hormonas que generan? También ya lo vimos. Entonces espero que les hayan quedado claro, que estén pendientes del aula para poder realizar las actividades de las que les voy a dejar. Entonces acá terminamos con la clase. Pasen un feliz día y nos vemos en la siguiente clase. Chao, chicos.